Muy buenas tardes, muy buenas noches en Europa. Un saludo cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. El enlace latinoamericano europeo está ligado a los medios sociales del Ecuador que aportan con información y reflexiones, intentando romper con las narrativas del gobierno y los medios hegemónicos que los pautan. Hoy tenemos el agrado de presentar nuevamente en nuestro espacio Jorge Moreno con el tema Elecciones de Ecuador 2025 en el exterior. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Jorge Moreno es lojano, abogado con un máster en gestión de empresa y finanzas por la Universidad de Bedfordshire. Su trayectoria diplomática lo llevó a ser director de la CENAMI y cónsul general en Londres durante la Revolución Ciudadana. Sucesivamente, es CEO de Moreno Consultancy y asesor legal internacional. En estos momentos, junto a Narcisa Soria, es candidato alterno a la Asamblea del Ecuador por Europa, Asia y Oceanía. El enlace latinoamericano europeo le da la más cordial bienvenida a Jorge Moreno. Por favor, usted tiene la palabra. Gracias, María, qué gusto saludarte y gracias y saludos a los amigos del Enlace Latinoamericano Europeo. Y gracias por darme la oportunidad en este espacio para exponer nuestra candidatura, nuestro programa y bueno, pues conversar con ustedes, que es lo importante, ¿no? De las preguntas que se presenten ir desarrollando pues los temas que ustedes crean convenientes y que sean de interés para los ciudadanos ecuatorianos, tanto aquí en Europa como en Ecuador. Lo que decía María, em, de, eh, de tratar de contrarrestar los medios hegemónicos que hay en Ecuador, yo creo que esta parte es muy importante y el trabajo que ustedes hacen está en ese sentido, ¿no? De romper esa barrera de los medios tradicionales en el Ecuador que están obviamente vinculados y están posicionados con el gobierno y en muchos casos se los ha tratado de callar con persecución y chantajes y todo esto, pues así que por mi lado, felicitaciones en ese sentido y también felicitaciones por el número de enlaces que llevan. De lo que vi me parece que es el 369, que es un largo recorrido que tienen y felicitaciones por eso también a ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de este conversatorio. Hoy estamos con el abogado Jorge Moreno, candidato a la Asamblea Nacional del Ecuador por la circunscripción electoral del exterior de Europa, Asia y Oceanía. Él está hablando sobre los migrantes o nos hablará sobre los migrantes y las elecciones del Ecuador 2025. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Usted tiene experiencia en, digamos, consular, tiene experiencia en el servicio diplomático. Partiendo de allí, ¿cómo ve usted la realidad de los migrantes ecuatorianos en su circunscripción territorial en la que se está postulando para ser asambleísta? ¿Cómo ve la situación de nuestros migrantes ahora que, por ejemplo, están padeciendo en otros lados esas expulsiones bochornosas con cadenas y todo eso todavía no sucede en Europa? ¿Podría suceder algo así? Bueno, la situación de los ecuatorianos en Europa es diversa a lo que en este momento está sucediendo en los Estados Unidos. Por un lado, no- deberíamos recordar que hay, digamos, como en este momento dos tipos de migraciones, dos tiempos. Un tiempo fue cuando hubo el feriado bancario y ese éxodo masivo de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas hacia el exterior, tanto a Estados Unidos como a Europa. Y recientemente, en los últimos años, debido a a la violencia, a la inseguridad, pues hay una nueva ola migratoria.
Y según datos oficiales de la Oficina de Migración de Ecuador, han salido aproximadamente 500.000 ecuatorianos en los últimos 4 años que están residiendo en diferentes países, entre ellos Europa. Y bueno, esta es la situación. Muchos de ellos han retornado porque a lo mejor ya tenían un vínculo migratorio con España principalmente. Otras personas han salido del país, pues a lo mejor como turistas y están en un estado irregular en algunos países de Europa. Y esto hace que también, digamos, esta nueva migración esté desatendida, y en muchos casos en una situación precaria y de vulnerabilidad. Em, entonces, yo creo que es un momento en donde es necesario nuevamente tener unos servicios consulares eficientes para atender a este tipo de migrantes nuevos que están llegando y que necesitan del Estado ecuatoriano para informarse y recibir alguna orientación en aquellos países en donde han decidido residir, que también han salido del Ecuador forzados por la violencia, como decía, ¿no? La violencia, la inseguridad, que el Estado les expulsa, el gobierno les expulsa del país, se van a otro país, tampoco les dan atención la que deberían, y entonces es una situación difícil en la que se encuentran. Así que parte de eso es importante hablarlo. Y bueno, nosotros planteamos algunas soluciones que se deberían dar en este nuevo periodo de gobierno y de legislatura. Así que eso puedo decirles de momento y bueno, pues cualquier otra pregunta, pues sí, sí, lo vamos conversando. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Edmundo Albornoz, por favor, su micrófono. Sí, buenas noches, Jorge. Me alegra que hayas topado el tema de los irregulares, porque eso me interesa mucho. Acá en Suecia tenemos bastantes irregulares. Y anoche estuvimos en un encuentro con Gustavo y tomé también el mismo tema. ¿Qué proyectos tienen para los irregulares, para los indocumentados, si le podemos decir así? Tenemos, que yo conozca en las canchas, digamos, más de 100 irregulares que están en situaciones muy precarias, no precarias, muy precarias, viviendo en casas de otros, en un cuarto donde se viven alrededor de 15 personas, un cuarto de 15 metros cuadrados. Es una situación bastante difícil. Eso, ¿qué nos podrías decir? Hay más temas todavía que tocar sobre eso. ¿Qué, Sí, eh, ¿Qué proyectos tienen para ello? sí. Bueno, el proyecto principal de la Revolución Ciudadana tiene dos partes. La una, lo que es el programa de gobierno con nuestra candidata Luisa González y Diego Borja, que de ganar la presidencia se han comprometido para reinstaurar y fortalecer todos esos servicios diplomáticos y consulares en los diferentes países. Y por otro lado, el plan de trabajo de los asambleístas, que en este caso nuestras funciones son la de legislar y fiscalizar. En estos últimos años, a través de los compañeros asambleístas que están presentes en este momento, incluido el candidato a la reelección, Gustavo Mateus, y la compañera, la compañera, no recuerdo el nombre, em, Esther Cuesta. Ellos han fiscalizado mucho, en este caso, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene, digamos, la competencia de atender a los ecuatorianos en el exterior. Sin embargo, todas estas acciones que ellos han emprendido en fiscalizar, en legislar, tanto el gobierno de Lasso últimamente como el gobierno ya de Noboa ahora,
pues no les ha importado en absoluto, ¿no? Este tipo de política y de atención a los ecuatorianos. Entonces, para los indocumentados, pues yo creo que, bueno, eso depende de, digamos, de cada país, ¿no? En este caso de Europa, de España, o de Suecia, eh, intentar, pues, que estas personas se puedan regularizar si es que hubiese alguna forma cumpliendo con la ley de este país. Y bueno, en este caso, digamos, nosotros no, como, digamos, como Estado ecuatoriano, no podemos interferir en las decisiones y en las leyes de otros países. Pero lo que sí se puede como misión diplomática es eh, hablar con los gobiernos y tener buenas relaciones con las instituciones, en este caso públicas de Suecia o de otros países para informar a estos ciudadanos que están en estado irregular y que puedan, y digamos que puedan optar a alguna forma de regularizar su situación. Y bueno, este es el trabajo que deberían hacer las misiones diplomáticas y que no las hacen, ¿no? Em, y esto no es nuevo, ya llevan algunos años que han desmantelado los servicios consulares y no solamente desmantelarlo, sino también subir los costos de los aranceles consulares. En este momento, por ejemplo, yo estoy en Madrid en este momento y la semana pasada, recientemente, ¿no? A inicios de enero, la embajadora ha dicho a un grupo de personas afectadas por hipotecas que el sistema perdón, el programa de atención y de asesoría legal que tenían este grupo de personas no se lo va a implementar nuevamente, ¿no? Porque ellos dicen que este programa es un programa correísta y que las personas que están vinculadas ahí son correístas. Y esto no es verdad. Son personas afectadas, ecuatorianos en las hipotecas y que reclaman que se les brinde una ayuda para intentar salvar su casa, ¿no? Esta es la respuesta que han recibido. Y aparte de esto, también en las últimas semanas, el consulado ha dicho que no hay especies fiscales para pasaportes y que se va a tardar al menos un mes en la entrega de pasaportes. Entonces, cuando dicen al menos un mes, esto se puede convertir en 2, 3 meses, 6 meses, como recientemente se ha estado dando. Entonces, esta es la calidad de servicio que están brindando a los ciudadanos. Entonces, no cumplen sus deberes, sus funciones y también no, digamos, es un servicio malísimo, también con costos elevados. Entonces, yo creo, nosotros como Revolución Ciudadana, em, tenemos la propuesta de reimplementar todos estos servicios, la reducción de aranceles consulares, citas más rápidas, horarios también de atención más flexibles, porque muchas personas trabajan durante la semana, piden que se atienda los días sábados y como antes se lo hacía, ¿no? Y ahora esto no existe. Así que en el tema de los irregulares, yo creo que la mejor forma es de informar, orientarles para que puedan solucionar su situación. Perfecto, ahora tenemos un par de preguntas más de María Calle desde Italia. Por favor, María, tu micrófono. Muy buenas noches. Le pido disculpas por el nombre del tema. Era migrante y las elecciones en Ecuador, pero sé que usted comprende mucho la situación. Sí, el tema de las irregularidades de los migrantes en Europa es complejo, porque hay bastantes personas que han usado el visado change para entrar en Europa y ahorita están indocumentados, y algunos inclusive les han dado ya la hoja para regresarse para atrás, que para que se vayan voluntariamente le dan tipo 15 días de tiempo y tienen que regresarse. Eso ya está sucediendo en Italia. No sé si está sucediendo en otros países, pero ya en Italia está sucediendo. Y es un grave problema, porque eh,
ya vienen de una situación difícil, se acogen a situaciones complejas y puede terminar a veces en reato esto y no es justo. Es mi pregunta en vez es, nosotros siempre hemos hablado de los migrantes y la parte humana, porque es la que más necesita ayuda por el hecho de la vulnerabilidad. Pero ahora con este nuevo gobierno que se declara neoliberalista, que se empunta al emprendimiento, ¿cómo está la situación de la parte de la economía internacional y los reportes? En este caso, con Europa, visto los acontecimientos de los containers y toda esta parte. Y ustedes, en el momento que esperando ganar en primera vuelta lo más rápido, porque pues, son 4 años en donde hemos tenido 3 elecciones y todas las dos anteriores con segunda vuelta y, la cantidad de dinero que se va y no contemos las consultas populares en que se invirtieron porque piensan que es importante. ¿Qué medidas van a tomar ustedes referente a esta situación y cuál es la situación empresarial en este momento? Bueno, en este momento, debido a la inseguridad y a la violencia en el Ecuador, o sea, inversión extranjera no hay, digamos, de empresas que quieran invertir en el Ecuador. Primero, por un lado, la inseguridad y la violencia, pero por otro lado también la inseguridad jurídica, ¿no? O sea, se ve que desde el presidente vio la Constitución, los ministros. Y entonces con ese tipo con ese entorno jurídico es muy difícil que una empresa vaya al Ecuador a querer invertir por las razones que estoy dando. Los mayores inversores en Ecuador somos los migrantes, que cada año enviamos, el año pasado enviamos algo más de 6.000 millones de dólares que enviamos a nuestras familias para ayudarles y tal. Esa es una inversión real, ¿no? Entonces, nos expulsan del Ecuador a otros países para trabajar en trabajos duros, en horarios duros, con la familia y luego ayudando a la familia en el Ecuador. Eso es un esfuerzo y que hay que valorarlo, decirlo y valorarlo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en el gobierno de Lasso, ¿no? Que decía la inversión extranjera que va a ir Facebook y también Novoa Facebook y grandes corporaciones y tal. O sea, en todo ese tiempo creo que han logrado unos 200 millones de inversión, algo así. Mientras que los migrantes enviamos 6.000 millones. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, pues entiendo que que el presidente Noboa es un empresario y que quiere motivar pues el emprendimiento, pero no tiene la capacidad para hacerlo. Primero él y tampoco su gobierno. Entonces, entonces nosotros como Revolución Ciudadana sí planteamos, por un lado, pues combatir la inseguridad, también que convertir nuevamente al Ecuador en un estado de derecho para que esta inversión de empresas serias pues puedan estar ahí en un entorno seguro, tanto de seguridad física como de seguridad legal. Así que, por ejemplo, el planteamiento de gobierno de Luisa González para la activación de la economía tiene la reducción del IVA hasta el 12%, del 15% que está actualmente al 12%, reducción de tasas de interés a un dígito para créditos productivos, agrícolas y de vivienda. También activar el emprendimiento joven con créditos de 5.000 y 25.000 para empresas de hasta 5 jóvenes. Y también un plan que es novedoso que se llama el Miti Miti, como sería en inglés el 50-50, que significa que el Estado pagará la mitad del salario de los jóvenes recién graduados
recién contratados y el otro 50% pagaría la empresa privada para que empiecen a trabajar, tengan experiencia y puedan pues potenciar su currículum. Entonces esto es así a grandes rasgos el tema del emprendimiento y la economía. Muy bien, ahora hablando sobre la representación que ustedes tendrían, una representación efectiva en un territorio tan grande, porque la circunscripción territorial en el exterior es Europa, Asia y Oceanía. Entonces tenemos una población muy dispersa que, claro, la mayor parte de los ciudadanos ecuatorianos que están en esta circunscripción están en Europa y la mayoría concentrados entre España e Italia. ¿Cómo harían ustedes para que esa representación se haga realmente efectiva? ¿Qué haría usted en caso de ser electo? Por supuesto, con Narcisa Soria, que está encabezando, digamos, ese dueto en el que usted forma parte. ¿Qué harían de la Asamblea como para que digamos, los compañeros que están dispersos también tengan de alguna manera una relación con ustedes, los asambleístas, y los representen mejor? Sí, mira, este es un tema muy interesante porque no sé si recuerdan en algún momento, hace algunos años, se implementó las casas legislativas, ¿no? En este caso fue en España, en Italia, que son los países con mayor migración, y en Estados Unidos también. Pero igual, esto después se desmanteló y, digamos, ya no hubo ese vínculo directo entre los ciudadanos con la asamblea, con sus representantes. Nosotros lo que planteamos con Narcisa y, bueno, pues con Gustavo también es tener ese contacto directo. Si, por ejemplo, Narcisa, que es la Narcisa Soria, que es la candidata principal y la que quien va a estar en la asamblea y mi persona estará pues acá en Europa y yo tengo el compromiso de tener esa relación con los ciudadanos y llevar adelante ese trabajo y ese contacto, digamos, más cercano para precisamente pues conocer los problemas de los ciudadanos y atender en lo que mejor se pueda y bueno, pues todo el tema de las leyes y fiscalización que requiera. Entonces, ese, digamos, sería el esquema de trabajo, ¿no? Si en su momento Narcisa como principal está allá o yo puedo estar también como principal, Narcisa también haría su trabajo acá en Europa exactamente igual de lo que es el enlace con los ciudadanos. Ahora hay una pregunta desde Colonia, Alemania. Elizabeth Sainz, por favor, su micrófono. Sí, muchas gracias y buenas noches. Jorge, es bueno tenerte aquí de nuevo. Muchísimas gracias por atender nuestras preguntas. Am, a ver, yo por un lado quería añadir cuáles fueron las empresas que el señor Mr. Novoa dijo que llevaría y también Lazo, ¿no? Estaba Walmart, estaba Starbucks, estaban, bueno, todas las cadenas estadounidenses supuestamente iban a ingresar a Ecuador, ¿no? Y lo que no se ha dado. Eso quería solo acotar. Ahora, el tema de la desatención y la desprotección de los migrantes, ¿sí? De los ecuatorianos que vivimos fuera, eso se da en toda Europa. Sí, yo vivo en Alemania, en la región de Renania del Norte-Westfalia, y aquí también no tenemos consulado, ¿no? Lo cerraron simplemente y generalmente nos tocaría ir hasta Berlín, que queda más o menos unas 8 horas, ¿no? De 7 a 8 horas de viaje. Está bastante lejos, aparte de que es bastante costoso. Muchos de nuestros compatriotas no lo hacen, no lo pueden hacer. Hay otros que se van a Bélgica porque resulta incluso un poco más cerca y menos costoso. Eso es algo que realmente hay que abordarlo, ¿no? Hay que abordarlo porque la gente se siente abandonada, ¿no? Am, ahora, yo he acompañado aquí a algunos compatriotas también en temas médicos, ¿sí? Por la cuestión del idioma, que no lo dominan, ¿sí? Hay muchos que están también de forma indocumentada e irregular, tampoco se atreven a
decirlo, y no tienen pues tampoco la atención médica, ¿no? ¿Cómo sería lo correcto? Am, o sea, son algunos temas. Yo considero que ustedes también han hecho un mapeo de todo esto, de todo lo que está sucediendo en las diferentes regiones de la Europa. Y hay también un grupito de ecuatorianos que les quisieran volver a Ecuador, que quisieran regresar, pero que tampoco pueden. Ahora yo me pregunto, aparte de la empresa, si es que ustedes tienen alguna propuesta para los compatriotas y las compatriotas que quieren volver al Ecuador y que no pueden, sea por razones financieras o por otros motivos. ¿Tienen alguna propuesta al respecto? Sí, la propuesta que hacen justamente hace unos pocos días que hizo la compañera Luisa González, precisamente por las expulsiones que están surgiendo en el Ecuador y que estaba previsto hacerlo porque muchas personas quieren volver. Lamentablemente, em, yo creo que el número, hay un número superior de personas que quieren salir al número que quieren retornar al Ecuador. Pero en todo caso, aquellas personas que quieran retornar, debe haber un programa de atención. Y lamentablemente en este momento no existe, ¿no? No existe las condiciones para que se pueda invertir. Imagínate que alguien quiera emprender en el Ecuador. ¿Para qué? Para que sea fruto de las extorsiones, no. Entonces em, con ese entorno, yo creo que muchas personas no quieren regresar, no quieren retornar en ese momento. En los recorridos que estamos haciendo nos hemos encontrado con muchísimas personas que han salido del Ecuador últimamente, eh, principalmente en España, de 3 meses, 6 meses, un año, 2 años. Y ellos no quieren retornar, ¿no? Muchas personas están solas y están esperando traer a sus familias para acá para estar juntos. Entonces, el daño que hacen a la economía, a la sociedad del Ecuador es inmenso todo esto que está sucediendo. Y, mm, y luego, pues solo con un gobierno responsable, solo con un gobierno y con un plan serio como lo propone Luisa González, será, digamos, efectivo tener un programa de ayuda para los migrantes cuando retornen. Entre las cosas que nos piden, por ejemplo, es agilizar los trámites para importación de menaje de casa y equipos de trabajo. Y también que se haga la exención del historial bancario para acceso al crédito en el exterior. Entonces son una de las principales necesidades que tienen, ¿no? Para cuando retornen. Y yo creo que todo esto se va a analizar para agilizar precisamente los trámites del menaje de casa y obviamente el historial bancario para que puedan acceder a un crédito y emprender. Así que, pero parte de esto obviamente es algo más superior, es obviamente crear un entorno de seguridad y no violencia para poder vivir en paz y obviamente pues poder vivir eso, vivir, trabajar, emprender, estudiar y esas condiciones en el Ecuador no hay en este momento. ¿Puedo añadir una cosilla más, Jimmy? ¿Me permites, por Sí, favor? por favor. Sí, bueno, es que yo conozco compatriotas que realmente aquí no están haciendo gran cosa, sinceramente. Así que, que realmente desearían regresar a pesar de todo, porque no la están pasando bien, ¿no? Porque es difícil, como he documentado, en Alemania conseguir un trabajo, es difícil hacer algo realmente, es difícil a veces hasta coger un tren, ¿no? Porque muchos tienen temor, porque sobre todo con la coyuntura que tenemos ahora, ¿no? Las circunstancias es difícil. Entonces, de ahí que habría que también, diría yo, tenerlo en cuenta, ¿no? Que a pesar de, claro, todos quisiéramos alguna vez volver cuando la situación esté mejor en Ecuador, claro, pero de hecho hay personas que ya no quieren estar acá, que han estado aquí de forma irregular mucho tiempo y que
preferirían volver, pero no pueden porque tampoco cuentan, por ejemplo, con los medios, ¿no? Para ir, para regresar, sí. Y me encanta oír que, pues, que van a hacer ustedes también más territorio, ¿sí? Que van a hacer, porque realmente en los territorios acá, pues, también se ha sentido la desatención de esa manera, ¿no? Que no se sabe a quién acudir, ¿no? ¿Quién oye? ¿Quién se interesa realmente por las necesidades? Yo creo que eso es importante, mantener el contacto con los compatriotas, sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Ahora hay otras preguntas más de Edmundo Albornoz desde Suecia, por favor, Edmundo. Sí, solamente, digamos, seguir en el mismo tema porque es importantísimo, ¿no? Lo consideramos acá por lo menos. Eh, eh, Independientemente de los resultados de las elecciones, es posible para la Revolución Ciudadana continuar, digamos, con estos contactos con las organizaciones o con los migrantes, digamos, europeos, e ir documentando, digamos, las necesidades, quizás por países, o por lo menos dar inicio a eso, ¿no? Y exigir de parte del Estado de que se tome en consideración. Trabajar, digamos, no sé, quién podría, digamos, cubrir la parte económica si se abre alguna institución en Ecuador, digamos, que se dedique a los migrantes ecuatorianos, que somos bastante. ¿Qué me dices sobre eso? El trabajo que se ha hecho con los migrantes ha sido amplio y bueno, pues digamos, es una función que debería hacerlo las misiones diplomáticas, los consulados y las embajadas, de llegar a acuerdos con las instituciones públicas u organizaciones sociales en todos los territorios. Pero a pesar de eso, nosotros como Revolución Ciudadana hemos estado trabajando. Y nuestros contactos han sido principalmente igual, las instituciones públicas, los partidos políticos, organizaciones de migrantes en diferentes partes que se han establecido y que brindan ayuda a los migrantes, por ejemplo, en España, en Italia, ¿no? Como asesoría. En el tema cultural o en el tema deportivo, en el tema legal también, ¿no? Y se hacen los esfuerzos para ayudarles. Sin embargo, no es lo mismo un movimiento o una asociación que a lo mejor tiene nosotros que no tenemos recursos digamos, para emprender un proyecto así. Y hay asociaciones de ecuatorianas también que son pequeñas, que reciben alguna ayuda y que a lo mejor no es suficiente para ayudar en todo lo que se debería, ¿no? Sin embargo, esa fraternidad de los ecuatorianos que estamos en Europa, que viven en Europa, sí, sí brindan ayuda. Conocemos muchísimas organizaciones aquí en España que se dedican a eso, por ejemplo, en Valencia, en algunos sitios, ¿no? En Madrid también, que dan alimentos, ¿no? O sea, bancos de comida para aquellas personas que viven o que a lo mejor tienen pocos ingresos, que existe también aquí en Europa, ¿no? En España. Y entonces, a través de esto, pues, ayudan, ¿no? Em, y bueno, pues este es el trabajo que se tiene que hacer. Nosotros como organización política, uno de los ejes es eso, ¿no? El trabajo, el trabajo internacional, de crear relaciones con las organizaciones políticas y los estados también, de ser posible para ayudar en este sentido. O sea, y también también se ha apoyado ya luchas que han iniciado los migrantes en España por la regularización, por las hipotecas, por el tema de mujeres, de la violencia contra la mujer. Entonces, todo eso se ha apoyado y se ha trabajado conjuntamente con la sociedad civil, tanto ecuatoriana como española o italiana o alemana en los diferentes espacios. Entonces, a lo mejor deberíamos, a lo mejor intensificarlo más y eso, pero como decía, sí tenemos nuestras limitaciones, al menos de nuestra parte, por un lado, el tiempo y los recursos para estar a lo mejor en todos los sitios, poder ir, como los recursos eh,
digamos, para intentar iniciar un proyecto en este sentido a nivel europeo em, que, que requiere tiempo y dinero, ¿no? Muy bien, ahora también desde Italia, María Calle quiere hacer otra pregunta. Por favor, María. Ok, cuando hablamos de migrantes, es un amplio abanico donde tenemos migrantes, estudiantes que llegan a Europa y que quieren convalidar sus estudios para poder trabajar en Europa, porque obviamente en Ecuador al momento la oferta de trabajo es verdaderamente poca y para nada digna. Además de eso, tenemos también otra parte que quizás usted, como ya lleva una trayectoria dentro de la migración, pueda que, no sé si lo habrán visto, pero estamos llegando a la primera generación de jubilación, de jubilados en Europa. Mi pregunta es, ¿han pensado de activar algún proyecto que les permita a estas personas de poder decidir de vivir su parte de jubilación en modo más digno? eh, o cómo hacer un retorno, pero no incluirlo en el clásico retorno, porque son para personas específicas, porque no es lo mismo de decir regresan y vamos al emprendimiento. Ella es diferente, aunque porque tiene que ver mucho con la salud, visto que los adultos mayores, cuando llegamos a esa edad, llegaremos a esa edad, digo llegaremos porque me falta mucho, pero no es la misma situación de un joven que regresa a Ecuador. Han habido propuestas, han habido proyectos. Y 2 semanas atrás, y esta es la pregunta distinta, vámonos a los jóvenes, ustedes hicieron el Congreso de los Jóvenes de la Revolución Ciudadana en Barcelona. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo fue? ¿Qué encontraron? ¿Todavía sigue la juventud buscando un rumbo para ayudar a Ecuador a salir del grande proyecto neoliberal que se ha activado con sus grandes consecuencias? ¿Qué nos puede contar? En relación al foro, bueno, como fue un foro de jóvenes, yo, digamos, no participé directamente más que al final porque era, como digo, era de ellos y de ellas, ¿no? Estar ahí. Sin embargo, de lo que hemos hablado es la falta la falta de vinculación de los jóvenes de segunda generación, digamos, ¿no? En el tema de política del Ecuador, porque claro, ya al nacer acá en Europa, donde sea, pues em, nacen acá o se crearon acá, entonces ya, digamos, más se van vinculando al mundo, digamos, alemán o español o italiano que al ecuatoriano. Entonces, ese sí es un trabajo duro de motivar, incentivar a los jóvenes que que sigan vinculándose al trabajo político del Ecuador, ¿no? En los diferentes aspectos, cultural o de educación, deportivo, de todo, ¿no? Igualmente, esa es una tarea del Estado ecuatoriano que tiene que implementar con políticas públicas para no dejar morir, digamos, la cultura del Ecuador en el exterior y fortalecer esos vínculos. Y obviamente esto lo tenía en mente Rafael Correa cuando en el tiempo de la Revolución Ciudadana. ¿No? Apostar por la juventud con becas de estudio para que después regresen al Ecuador am, a trabajar y ¿cómo es? Aportar esos conocimientos en el Ecuador y desarrollar el Ecuador. O sea, la intención sería de que los jóvenes no salgan del Ecuador y que se queden allá y trabajen y refuercen el Ecuador y fortalezcan el Ecuador. Pero ese no es el caso. Luego, pues, no sé, lo que te podría decir es, a lo mejor Noelia Palacios, que es la candidata de la cuota joven, que participó
en el foro de jóvenes sería la mejor persona que te pueda comentar todo lo que se trató ahí. Pero lo que sí te puedo decir es que sí existe un plan de trabajo de este grupo de las juventudes que se han planteado y yo creo que lo van a llevar adelante. em, en estos próximos años. Entonces, sí hay más jóvenes que se han ido vinculando últimamente. Me parece que para este foro se inscribieron alrededor de unas 70 personas y bueno, y eso es, creo yo que es positivo porque imagínate, de a lo mejor existir pocos jóvenes a tener ya un grupo de 70 y de varios países es muy positivo. Así que yo creo que lo están haciendo bien y lo van a hacer muy bien. En relación a a las pensiones, em, sí, esto es un tema real, ¿no? Que ya esa generación que inmigró inicialmente por el feriado bancario ya están entrando en la edad de jubilación y es necesario pues que tengan esa atención. Lo que te puedo decir es, digamos, en lo más grueso de lo que es el tema de las pensiones existe en España y España con Ecuador tiene un convenio de seguridad social. Y nosotros planteamos que ese convenio se tendría que revisar, tanto en tema de lo que es servicios y beneficios, ¿no? Para los pensionistas, como el procedimiento de de solicitud, ¿no? De solicitud de las pensiones, porque hay mucha lentitud, especialmente con el Instituto Ecuatoriano, con el IES del Ecuador. Hay personas aquí en España que hemos recorrido y que nos comentan, ¿no? O sea, piden una solicitud para poder jubilarse acá y tienen que esperar 6 meses, un año, 2 años, hasta 3 años tienen que esperar respuesta del IES del Ecuador para poder jubilarse por convenio. Y esto lo ha hecho también un estudio, lo ha hecho una de las compañeras de RC que se llama Rosa Plaza, que a lo mejor ella puede dar más aportes de todo esto. Y el sistema ecuatoriano es que es tremendo, o sea, no dan respuesta. Imagínate estas personas que ya entran o ya terminaron su etapa de trabajo, muchas personas están enfermas y que tarden todo ese tiempo en dar respuesta para una jubilación es terrible porque se ponen en un estado de vulnerabilidad total, ¿no? Así que nuestra propuesta es revisar ese convenio, al menos con España, y llegar a acuerdos con otros países y al mismo tiempo también revisar la ley de seguridad social en el Ecuador para mejorarla y principalmente, em, digamos, recuperar esa función pública del IES para que los funcionarios pues, puedan, obviamente, atender a los requerimientos de los ciudadanos que hacen. Entonces, si en el Ecuador no atienden bien, como ya lo sabemos, el pésimo servicio que hay, esto también se refleja al pésimo servicio que dan en el exterior, tanto en los consulados como en el IES, como en el CNE, como en todas las instituciones públicas. Entonces, es algo transversal, ¿no? La falta de atención y la falta de servicios en el Ecuador, tanto allá como en el exterior. Ahora, digamos, en cuanto a lo que puede hacer los asambleístas por la circunscripción, para los ecuatorianos que viven en la circunscripción territorial en Europa, Asia y Oceanía, em, y tomando en consideración de que esta circunscripción ha tenido buenos representantes en la Asamblea Nacional en su historia de existencia de esta representación, em, ahora mismo, todavía quedando los últimos meses en funciones, el compañero Mateos y la compañera Cuesta, que digamos han hecho un trabajo extraordinario en la Asamblea, a pesar de que no se hacen efectivas muchas de las cosas que han logrado.
por tener un gobierno que realmente tiene los brazos cruzados, y más aún con en relación a los migrantes ecuatorianos, que no hace efectivo estos avances que se han hecho, por ejemplo, en la ley de movilidad humana. ¿Qué tienen ustedes pensados desde esa función que van a tener de legislar en favor de nosotros los migrantes? ¿Qué tienen ustedes pensados para esta nueva legislatura? Pues dentro en temas legales son varias partes. Por ejemplo, si hablamos de la seguridad, es por ejemplo revisar todas aquellas leyes en donde estén involucrados los policías, los militares, depurar eso, ¿no? Depurar eso con la ley para que los malos elementos no estén ahí. Luego, pues, por ejemplo, en tema de la ley de movilidad humana, hay planteada ya una reforma integral que lo hizo la compañera Esther Cuesta, y ese trabajo se lo va a tener que realizar, entiendo, ya en el nuevo periodo. Entonces, y básicamente es reforzar en lo que significa la atención consular o en el exterior, es que esos servicios no queden a discreción o a voluntad de las misiones diplomáticas o si o si el cónsul o la cónsul tiene la voluntad de hacerlo, que lo hagan, ¿no? Sino que esté también reflejado en la ley para que, por ejemplo, los consulados cuenten con equipos, equipos de personas en el área por ejemplo, asesoría legal o psicológica o diferentes temas que deban estar cubiertos dentro del consulado para brindar esa atención. Luego, bueno, pues está todo, porque cuando se legisla, no es que se legisla solamente para un grupo, no es que solamente se legisla para los ecuatorianos en el exterior, sino también se legisla para todo lo que es el total de los ecuatorianos en el Ecuador. Entonces ahí hay muchas leyes planteadas, todo lo que es el tema del medio ambiente, también lo que es la ley de cultura y el deporte, que estos ministerios tienen ya funciones que deberían implementarse con presupuesto para atender estas actividades en el exterior y que los gobiernos no lo hacen. Entonces, para esto también se necesita, eh, es básico tener un gobierno con la voluntad política para poder ejecutar todas esas leyes. Si el gobierno no las aplica y por más que se legisle, por más que se cambie, y se fiscalice, entonces a lo mejor no será posible llegar a todo el cumplimiento de esa ley. Entonces es necesario que en este caso la presidenta Luisa González y Diego Borja pues sean los ejes, los motores de esta ejecución de todas las leyes y todos los programas del Ecuador y en el exterior. Bueno, ahora tenemos otra pregunta más desde Colonia, Alemania. Elizabeth, por favor. Sí, muchas gracias, Jimmy. Am, Jorge, yo oí que dijeron, no sé quién lo dijo, que una funcionaria había dicho que los proyectos para migrantes que se pedían o se exigían eran proyectos correístas. Qué desafortunada esa afirmación, ¿no? Qué desafortunada porque realmente aquí no se trata de colores ni de tintes, sino se trata realmente de una atención a los compatriotas que viven fuera del país, ¿no? Y a que a alguien se le ocurra en ese sentido, dentro de una institución del Estado, decir eso es un programa correísta me parece bastante desafortunado. Qué pena que hasta en los consulados pues se ve ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Ahora, precisamente, perdóname, sí, es precisamente la embajadora de Ecuador en España, Vilma Andrade, la que ha dicho eso.
que el Terrible. programa de asesoría legal para los afectados de las hipotecas era un programa correísta y por tanto no se lo iba a atender y no se lo iba a implementar. Desafortunado, lamentable y terrible al fin. Ahora, hablemos de la transparencia de la gestión como futuro asambleísta, ¿sí? ¿De qué manera o sí, de qué manera piensan realmente garantizar una rendición de cuentas para que en el exterior, pues, nuestros compatriotas también sepan qué es lo que se está haciendo para ellos en Ecuador? Porque hay mucha gente, pues, que también pregunta, y bueno, ¿y qué hacen estos asambleístas, no? ¿De qué manera piensan ustedes transparentar esa información? Bueno, los asambleístas, de lo que yo he visto en estos años, ellos han hecho rendición de cuentas anuales, ¿no? En algunos casos se ha hecho reuniones virtuales con el exterior y luego también a través de la página de la Asamblea en cada, digamos, en cada perfil de los asambleístas también está su rendición de cuentas que la presentan en un documento escrito. Entonces, yo creo que nuestra función es esa, o sea, decir dónde está la rendición de cuentas para acercarnos y leerlo, ¿no? Revisar y ver también, ¿no? Esa es cuestión también individual de cada persona en saber qué es lo que está haciendo su asambleísta. Ap- Implementar mecanismos de contacto y de vínculo, obviamente, ¿no? Pero yo creo que eso, llegar al 100% de la población, yo creo que no será posible. Entonces sí, que sepan dónde está ubicada la rendición de cuentas y que acudan a ellas a verlas, ¿no? Y bueno, a través de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación, yo creo que ese es un trabajo también esencial para dar a conocer. Y luego en las redes sociales, los asambleístas actuales están permanentemente comunicando qué es lo que hacen, en dónde están, en la asamblea, los proyectos de ley en los que están involucrados y tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay mecanismos, simplemente habría que reforzarlos y bueno, pues que la mayoría de las personas, pues llegar, ¿no? A la mayoría de ciudadanos, al menos en Europa. Ya faltando 5 días para las futuras elecciones, para la elección presidenciales y legislativas, ¿qué visión tienen ustedes, los de la Revolución Ciudadana, ustedes como candidatos a asambleísta por la circunscripción territorial de Europa, Asia y Oceanía, en relación a lo que debe hacer el gobierno, digamos, o la legislación, o en conjunto la sociedad, para que los migrantes puedan tener mejores condiciones, una mejor relación con el Estado ecuatoriano, con sus instituciones culturales, con sus instituciones también ejecutivas a través de los consulados? ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué propuestas tienen, por ejemplo, de la legislación hacer para que se fortalezcan esas representaciones consulares que han venido de menos en estos últimos años? ¿Qué se puede hacer desde la legislatura o no se puede hacer nada desde allí? Pues las misiones diplomáticas dependen del gobierno y la nominación y la designación de embajadores y cónsules en algunos casos son políticos y en otros casos son de carrera, pero está vinculado a un ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y que son designación, digamos, de cada gobierno. Y bueno, en tema de ley, yo creo que eso es muy difícil, digamos, cambiarlo em, porque en sí, digamos, las misiones sí tienen que cumplir una función en este caso debería ser más que de gobierno, de Estado, ¿no? Entonces, hacer políticas de Estado para que todos los gobiernos lo cumplan era la intención de Rafael Correa, ¿no?
Sin embargo, todo eso, todo eso se ha desmantelado, ¿no? O sea, primero el Estado de Derecho que no existe y luego las políticas públicas de Estado en todos los sentidos, sociales, de presupuesto. Imagínate el presupuesto que no debe exceder el 40% de deuda, está ahora en el 70-80%, ¿no? Entonces, imagínate cómo incumplen los gobiernos todas esas leyes y esas políticas. Entonces, el reto y la principal, em, para conseguir todo esto es necesario llegar al gobierno bueno, reimplementar pues todo este Estado de Derecho para que toda la política pública pues se cumpla y a través de buenas designaciones en las misiones diplomáticas que también tengan las competencias profesionales y las competencias y las capacidades, digamos, de empatía, de trabajo, para que se puedan atender todos estos requerimientos. Entonces, es tarea nuestra también reclamar en este momento, ¿no? Si las misiones diplomáticas no están cumpliendo con su derecho, reclamar a la Cancillería directamente, que también se lo puede hacer a través de los asambleístas, pero también directamente se puede exigir, ¿no? Que se atiendan estas peticiones. Sin embargo, como ya lo mencioné, si la propia embajadora dice que no se va a hacer implementar un programa por ser correísta, es una barbaridad total que no tiene sentido, pues, digamos, que venga de una autoridad así para decir tremenda barbaridad y que no, y dejar de desatender a personas que en muchos casos están por quedarse en la calle. Bueno, y ya para concluir este conversatorio, nos gustaría oír unas palabras final desde la perspectiva de candidato con relación a nuestra audiencia, por favor. Bueno, pues en estos últimos días de campaña, estamos en la recta final, hacer un llamado a la participación. Las elecciones y las votaciones son un momento decisivo en donde todos debemos participar y elegir, saber diferenciar qué gobiernos son los que cumplen, qué propuestas son las más reales, las más realizables y saber también diferenciar quiénes han destruido el país y en qué estado está el país en este momento por culpa de quiénes, de quién en este caso ahora y de quiénes también, y luego pensar en futuro. O sea, si ya hay malas noticias en este momento, hay una situación extremadamente grave, pensar en que hay una esperanza, hay un futuro mejor. Y obviamente ese futuro mejor y esa esperanza no se lo va a conseguir con cualquier gobierno o con cualquier candidato. Y en este caso, Revolución Ciudadana tiene la experiencia, tiene la capacidad con Luisa González, una mujer fuerte, inteligente, con experiencia, sabe un equipo de trabajo importante y todo el equipo de la Revolución Ciudadana para, para nuevamente llegar al gobierno y obviamente atender las necesidades de las personas, ¿no? En toda su dimensión, ¿no? En el área de seguridad, en el área de educación, de salud, de energía, de todo, ¿no? Entonces es necesario que hagan esa diferenciación, esa recapacitación y vencer el odio que no nos lleva a ninguna parte, ¿ya? Y luego pues tener esperanza en que Luisa González y la Revolución Ciudadana pues cumplirán con su programa de gobierno como se lo hizo antes y ahora nuevamente.
Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el abogado Jorge Moreno, por compartir su tiempo y sus reflexiones. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia aquí presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Así que los invitamos para seguirnos en nuestras redes sociales y que participen en nuestros conversatorios. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches.